Ya. Bueno, en primer lugar, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar para concluir con los temas que corresponden a nuestro curso de educación cívica. El día de hoy vamos a desarrollar varios temas. En primer lugar, vamos a hablar sobre el sistema democrático, o sea, los partidos políticos. Hoy día vamos a conocer a los partidos políticos. ¿Qué es un partido político? ¿No? ¿Para qué sirven los partidos políticos? ¿Cómo se crean los partidos políticos? ¿Cómo se cancelan? ¿De dónde viven? Vamos a conocer a los partidos políticos, ¿ya? En primer lugar. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el sistema electoral. Vamos a conocer, gracias, vamos a conocer los principales procesos electorales que tenemos en el Perú. Vamos a conocer los procesos electorales. Luego vamos a hablar sobre los organismos internacionales. Vamos a conocer también los principales organismos, ONU, OEA, UNASUR, Mercosur, APEC, por ejemplo eso. Y para terminar, pues, vamos a hablar sobre la globalización, ¿ya? ¿Qué es la globalización? Vamos a conocer las ventajas y las desventajas que existe con la globalización. ¿Ya? Entonces, 4 temas: sistema democrático, sistema electoral, organismos internacionales y la globalización. Sin más preámbulos, empecemos con partidos políticos. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es un partido político? Un partido político, un partido político es una asociación de ciudadanos. Es una asociación de ciudadanos. O sea, que los ciudadanos nos organizamos. Los ciudadanos nos juntamos, nos organizamos y formamos un partido político. Profesor, ¿quiénes pueden formar partidos? ¿Quién lo puede hacer? Solamente los ciudadanos. Solamente los ciudadanos podemos formar partidos políticos. Si tú no eres un ciudadano, no puedes, no puedes formar un partido. Tienes que ser ciudadano primero. Entonces, un partido político es una asociación de ciudadanos que tiene una naturaleza de persona jurídica privada. Los partidos políticos son personas jurídicas privadas. Profesor, ¿por qué privado? Porque lo creamos nosotros. Nosotros las personas naturales, creamos los partidos políticos. Entonces es privado, es una persona jurídica privada. ¿Ya? Profesor, cualquier grupo de ciudadanos, cualquier asociación de ciudadanos, ¿pueden ser partidos? No, cualquiera no. ¿Qué necesito para ser partido? Para ser partido te tienes que inscribir. Los partidos se inscriben. Pregunta, ¿dónde se inscriben los partidos? ¿Dónde se inscriben los partidos? ¿OMPE o jurado? Jurado. Los partidos políticos se inscriben en el Jurado Nacional de Elecciones. Si tú no te inscribes, no eres un partido, entonces los partidos se tienen que inscribir en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿y cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de un partido? ¿Para qué sirve? ¿Por qué existen? ¿Por qué existen partidos políticos? ¿Qué cosa buscan? ¿Qué buscan ellos? ¿Qué busca, por ejemplo, Fuerza Popular, Alianza por el Progreso, Perú Libre? ¿Qué cosa quieren ellos? Llegar al gobierno, dirigir el gobierno, llegar al gobierno. El objetivo, la finalidad de un partido político es participar en la política del Estado, participar en el gobierno del país. El objetivo, la finalidad de un partido es participar en el gobierno, gobernar el país, gobernar el departamento, gobernar el distrito. Eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan. La finalidad de un partido es dirigir la política del Estado. ¿Ya? Entonces repetimos, partidos políticos. Es una asociación de ciudadanos de naturaleza persona jurídica privada, cuya finalidad es la participación en la política del país. Además,
los partidos políticos necesitan inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones. Ya sabes, si no te inscribes, no eres partido. ¿Ya? Muy bien. La pregunta es, profesor, ¿y qué necesito? ¿Qué necesito para formar mi partido? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que juntar? ¿Qué tienes que juntar para formar un partido? Firmas. Tienes que juntar firmas. ¿Cuántas firmas necesitas? 0,1%. 0,1%. Pregunta, ¿de dónde? ¿De dónde? De la población electoral. Entonces, si tú quieres tener un partido político, lo único que necesitas son firmas. Solamente necesitas firmas y necesitas 0,1% de la población electoral. Profesor, más o menos, esto significa 24,000 firmas. Necesitas 24,000 firmas para formar un partido político. Cualquiera, cualquier persona, cualquier ciudadano puede formar su partido. Cualquiera lo puede hacer. Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil formar un partido, porque solamente necesitas firmas, 24,000 firmas. Por eso, seguramente tú has visto, seguramente tú te has dado cuenta, en el Perú tenemos más de 30 partidos. En el Perú existe más de 30 partidos políticos. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué tenemos bastante? Porque es muy fácil, pues. Es muy fácil formar un partido político. Solamente juntas tus firmas, nada más. ¿Listo? Oye, lo fácil es crearlo. ¿Sabes cuál es lo difícil? Mantenerlo. Lo difícil es mantener tu partido. ¿Por qué, profesor? ¿Sabes por qué? Porque te podemos cancelar. Podemos cancelar tu partido. Profesor, ¿y cómo se cancela? Hay tres formas. Hay tres formas para cancelar un partido político. Vamos a conocer cuáles son. Primer caso. Cuando el partido político no pasa la valla electoral. Cuando el partido político no pasa la valla electoral. Profesor, ¿y qué cosa es? ¿Qué cosa es la valla electoral? La valla electoral es un porcentaje mínimo de votos que tiene que alcanzar el partido político. Profesor, en el Perú, ¿cuánto es ese porcentaje? En el Perú es 5% de votos válidos. En el Perú, la valla electoral lo tenemos en el 5% de votos válidos. Oye, otra cosa, solamente se cuentan los votos válidos. No se cuentan votos en blancos, votos nulos, votos viciados. No, eso no se cuenta. Solamente contamos los votos válidos. Entonces, el partido político tiene que alcanzar el 5% de votos válidos. Si no alcanza 5%, te cancelo. Desapareces. Otra vez, junta tus firmas. ¿Ya? Primer caso. Segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso? Cuando el partido político no alcanza mínimo 6 congresistas de la República. El partido político tiene que tener mínimo 6 congresistas. Si no alcanzas 6 congresistas, tu partido se cancela. Profesor, pero yo he visto partidos políticos que no tienen 6 congresistas. Profesor, por ejemplo, el Partido Morado. El Partido Morado tiene 3 congresistas. El partido Somos Perú tiene 4 congresistas. Profesor, pero tú me has dicho 6. ¿Por qué se mantiene entonces? ¿Sabes por qué? Porque ellos han pasado la valla electoral. Entonces, puedes pasar la valla electoral o puedes tener 6 congresistas de la República. Si tienes uno de ellos, te mantienes. Si no lo tienes, desapareces. ¿Cuál es el tercer caso? El tercer caso es cuando el partido político no se presenta a los procesos electorales. El partido político no se presenta a las elecciones. Oye, pregunta, ¿cuál era el objetivo de un partido? ¿Para qué sirve? Participar, ¿sí o no? Participar en el gobierno. Pregunta, ¿cómo vas a gobernar si no te presentas? Entonces te tienes que presentar. Todos los partidos políticos se tienen que presentar a las elecciones. Si no te presentas, entonces te cancelo. Entonces los partidos políticos se presentan
a todos los procesos electorales. Entonces no te olvides, para formar un partido, lo único que necesitas son firmas. 0,1%, más o menos 24.000 firmas. Esto es fácil, lo difícil es mantenerte. ¿Por qué? Porque si no pasas la valla electoral, te cancelan. Si no alcanzas 6 congresistas, te cancelan. Si no te presentas a los procesos, te cancelan. Entonces ya sabemos cómo se crea y ya sabemos cómo se cancela un partido político. No te olvides, los partidos políticos son personas jurídicas privadas, ¿ya? Conformados por ciudadanos. Solamente los ciudadanos podemos formar partidos con el objetivo de participar en la política del gobierno. Queremos gobernar, ¿ya? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿y con qué vive? ¿Con qué se mantienen los partidos políticos? ¿Con qué viven? Para eso vamos a conocer el financiamiento político. Entonces vamos a conocer el financiamiento político. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Los partidos políticos necesitan plata, necesitan dinero. Profesor, ¿y de dónde lo sacan? Por eso vamos a conocer el financiamiento político, ¿ya? Profesor, aquí tenemos dos tipos de financiamiento. Tenemos un financiamiento público y tenemos un financiamiento privado. Existen dos tipos de financiamiento. Profesor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el financiamiento público lo hace el Estado. O sea, el Estado mantiene a los partidos. Cuando el Estado mantiene a los partidos, eso se llama financiamiento público. Profesor, ¿y el financiamiento privado? El financiamiento privado es cuando los mismos ciudadanos mantenemos al partido. Los mismos ciudadanos, nosotros mantenemos el partido. Entonces, si nosotros lo mantenemos, financiamiento privado. Si el Estado lo mantiene, financiamiento público. Ya está. Vamos a conocer el financiamiento público, ¿ya? Oye, aquí tenemos dos casos. Aquí tenemos el financiamiento público directo y el financiamiento público indirecto. Oye, mira, aquí tenemos dos casos. Un financiamiento público directo y un financiamiento público indirecto. Vamos a empezar con el directo, ¿ya? Profesor, ¿cómo es esto? Esto significa que el Estado le paga. El Estado le paga a los partidos políticos. El Estado le paga. ¿Sabes cuánto le paga el Estado? El Estado le paga 0,1%. ¿De dónde, profesor? De la UIT. El Estado le paga a los partidos políticos 0,1% de la UIT. Pregunta, ¿qué significa UIT? Unidad impositiva tributaria, ¿sí o no? ¿Cuánto está la UIT actualmente, 2023? ¿Actualmente cuánto es? 4.950. Actualmente la UIT lo tenemos en 4.950 soles. Actualmente. Profesor, entonces hemos dicho que el Estado le paga 0,1% de la UIT a los partidos políticos. Pregunta, ¿cuánto es 0,1% de 4.950? ¿Cuánto es 0,1 de 4.950? ¿Sabes cuánto es? 4 soles con 95 céntimos. El Estado le paga 4 soles con 95 céntimos a los partidos políticos. Profesor, pero eso no me alcanza. ¿Sabes dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio? Por cada voto. Por cada voto. Entonces el Estado le paga 4 soles con 95 céntimos a los partidos por cada voto. Por eso, todos, ¿qué cosa? Todos quieren tener partidos. Por eso tenemos más de 30 partidos políticos en el Perú. Porque el Estado te va a pagar. El Estado te va a pagar por cada voto. Profesor, la pregunta es, ¿y le pagan a todos los partidos? No, solamente los partidos que han llegado al Congreso. Si el partido político llega al Congreso, entonces el Estado te va a mantener. Te va a pagar por cada voto que has tenido 4 soles con 95 céntimos. Entonces seguramente, ¿sí o no? Seguramente tú pensabas que tu voto no vale,
tu voto vale. ¿Tu voto sabes cuánto vale? 4 soles con 95 céntimos. Pero ¿sabes qué haces tú? Tú te dejas vender, ¿sí o no? Te dejas comprar por un fósforo, por un tupper, ¿no? Por una tacita, ¿no? De plástica, ¿no? Entonces, mira, tu voto vale, ¿ya? Tu voto vale 4 soles con 95 céntimos. Cuando tú votas por un partido, tienes que pensar por qué partido estás votando. Porque si ese partido llega al Congreso, tú le estás dando 4 soles con 95 céntimos. ¿Ya? Entonces, eso se llama público directo. El Estado le paga a los partidos. La pregunta es, oye, ¿y qué hacen con esa plata? ¿Qué hacen con esa plata? Hacen sus campañas, pues. Hacen sus campañas, hacen sus propagandas. Oye, ¿has visto que los partidos hacen campaña política? Oye, tienen su local de campaña, ¿no? Capacitan a sus personeros, ¿no? Para eso tienen esa plata. Entonces los partidos tienen plata que el Estado le paga para mantenerse. Financiamiento público directo, ¿ya? Ahora vamos a conocer el financiamiento público indirecto. Oye, esto tiene otro nombre. Esto tiene otro nombre. ¿Sabes cómo se llama? Esto se llama franja electoral. ¿Qué cosa es la franja electoral? La franja electoral es un espacio de tiempo donde el Estado, le presta a los partidos políticos la radio y la televisión. El Estado le presta a los partidos políticos la radio y la televisión. Entonces seguramente tú has visto, ¿sí o no? Seguramente tú has visto, oye, cuando estamos en campaña, ¿sí o no? Cuando estamos en campaña política, estás viendo tu televisión tranquilo y ¿qué hace? De repente se aparece el candidato, ¿no? Y te dice, oye, quiero ser tu alcalde, quiero ser tu presidente, mira mi símbolo, te dice, ¿no? Mira mi símbolo, marca mi símbolo, estas son mis propuestas, ¿ah? Estas son mis propuestas, te voy a dar trabajo, te dice, ¿no? Ya, eso se llama franja electoral. El Estado le presta a los partidos políticos la radio y la televisión para que presenten a sus candidatos, para que presenten sus propuestas, para que conozcas sus símbolos. ¿Ya? Entonces, franja electoral. Esto se va a llamar financiamiento público. ¿Ya? Tenemos dos formas, no te olvides. Directo e indirecto. Directo, le pagamos 4 soles con 95 céntimos por cada voto, ya sabes. Y financiamiento público indirecto, la franja electoral. Es un espacio de tiempo donde le prestamos la radio y la televisión. ¿Ya? Ahora vamos a conocer el financiamiento privado. ¿Qué cosa hemos dicho? Los ciudadanos. Los ciudadanos mantenemos el partido. Profesor, ¿y cómo lo mantenemos? Por ejemplo, hacemos aportaciones. Aportamos. Entonces, por ejemplo, ¿sí o no? Nosotros, este salón, ¿no? Este salón, somos un partido. Nosotros somos un partido, ¿listo? ¿Qué cosa hacemos para mantener nuestro partido? Aportamos, cada uno. Cada uno de nosotros vamos a dar a 100 soles para el partido. Cada uno damos 100 soles. Entonces, con esa plata mantenemos nuestro partido. Eso se llama aportaciones. Profesor, pero eso no alcanza. 100 soles no me alcanza. Ya. Segundo caso. También puedes hacer actividades proselitistas. Los partidos políticos hacen actividades. Hacen parrilladas, polladas, campeonatos deportivos, rifas, bingos, bailes sociales, ¿no? Entonces, hacen actividades, pues, ¿no? Hacen actividades ¿para qué? Para recaudar fondos, para juntar fondos. Entonces, hacen sus actividades, ¿ya? Profesor, pero eso tampoco me alcanza. Ya, también. ¿Qué cosas más hacen los partidos? Pueden recibir donaciones, pueden recibir herencias, pueden recibir legados. Entonces los partidos políticos pueden recibir donaciones, pueden recibir herencias, pueden recibir legados. Entonces yo le puedo regalar mi plata al partido. Yo le puedo dejar mi casa al partido como herencia. Entonces reciben donaciones, reciben herencias, reciben legados. Profesor, ¿y cualquier donación? ¿Cualquier herencia? No, hay un límite. Hay un límite. ¿Cuál es el límite? Por ejemplo, si tú eres persona natural, si tú eres una persona natural, máximo tú le puedes donar a un partido 2 UITs. Máximo.
Lo que tú le puedes donar es 2 UITs. Profesor, ¿y si yo soy persona jurídica? Yo soy una empresa, ¿sí o no? ¿Le puedo donar? Sí, pero máximo también. 20 UITs. Si tú eres una persona jurídica, una empresa, máximo le donas 20 UITs. Máximo. Si tú eres persona natural, 2 UITs. Máximo. Profesor, ¿y por qué no le puedo donar más? ¿Por qué no le puedo dar más? Porque eso es lo que pasaba con Odebrecht, pues. ¿Te acuerdas de Odebrecht? Que le daba plata a los partidos y después los partidos que hacían le devolvían con favores, le daban obras. Ya, entonces, para que no pase eso, ahora tenemos un límite. Ahora tú le vas a donar un partido máximo 2 UITs, porque si no después le estás pidiendo favores. Por eso. ¿Ya? Entonces los partidos políticos pueden hacer aportaciones, pueden hacer actividades proselitistas, pueden recibir donaciones, herencias y legados. Con esto se mantienen. Esto se llama financiamiento privado, que lo hacemos nosotros los ciudadanos. ¿Ya? Muy bien. Entonces con esto se mantienen. No te olvides, ¿para qué sirve esta plata? Para hacer sus campañas, para hacer sus mítines, para hacer sus propagandas, para presentar a sus candidatos, sus propuestas, para hacer su plan de gobierno. ¿Ya? Muy bien, partidos políticos entonces. Ahora vamos a conocer el sistema electoral. Ahora vamos a recordar el sistema electoral. Oye, ¿te acuerdas del sistema electoral? Pregunta, ¿quiénes lo conformaban? OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, y el RENIEC. Profesor, el sistema electoral está conformado por 3. Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. Pregunta, ¿de qué se encargan? ¿De qué se encargan los 3? Organizar, planificar, ejecutar todos los procesos electorales que tenemos en el país. El sistema electoral se encarga de organizar, planificar y ejecutar todos los procesos electorales que tenemos en el país. Profesor, ¿qué procesos electorales tenemos? Vamos a conocer los principales procesos. ¿Ya? Vamos a conocer qué procesos electorales tenemos en el Perú. Tenemos, primero, elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales. ¿Ya? Pregunta, ¿cuándo se hacen? ¿Cuándo tenemos elecciones presidenciales? ¿Cuándo se hacen? Cada 5 años. Cada 5 años tenemos las elecciones presidenciales. La pregunta es, ¿en cualquier fecha? ¿Hay una fecha especial, sí o no? ¿Cuándo es esa fecha? El segundo domingo del mes de abril. El segundo domingo del mes de abril, cada 5 años, tenemos elecciones presidenciales. Entonces, no es en cualquier fecha, hay una fecha especial. El segundo domingo del mes de abril, cada 5 años, tenemos las elecciones presidenciales. ¿Ya? Oye, pregunta, en estas elecciones, ¿qué cosa nombramos? ¿Qué cosa escogemos aquí? Escogemos al presidente de la República más 2 vicepresidentes. Aquí escogemos al presidente de la República más 2 vicepresidentes. Escogemos 2 autoridades, presidentes y 2 vicepresidentes. Pregunta, ¿cómo se escoge al presidente? ¿Cómo escogemos? ¿Cómo nombramos al presidente? ¿Votos, sí o no? ¿Cuántos votos necesito para ser presidente? 50% más 1 de los votos válidos. Para ser presidente se necesita el 50% más 1 de los votos válidos. Oye, repito, solamente se cuentan los votos válidos. No se cuentan votos en blancos, votos nulos, votos viciados. No, eso no se cuenta. Solamente se cuentan los votos válidos. Entonces, para ser presidente, tienes que alcanzar el 50% más 1 de los votos válidos. Profesor, ¿y si nadie alcanza? ¿Qué hacemos? Pasamos a una segunda vuelta electoral. Si nadie alcanza el 50%, pasamos a una segunda vuelta. ¿Cuándo se hace la segunda vuelta? Claro, dentro de los 30 días después de la primera vuelta. La segunda vuelta se hace a los 30 días nada más, después de la segunda vuelta. La pregunta es, ¿con quién? ¿Con quién? Con los 2 candidatos, solamente pasan 2.
con los dos candidatos que han alcanzado las más altas votaciones. Entonces pasamos a una segunda vuelta con dos candidatos. ¿Listo? Muy bien, profesor. Estos señores, presidente y vicepresidente, ¿cuándo empieza su gobierno? Ellos empiezan el 28 de julio. Empiezan a trabajar el 28 de julio. ¿Ya está? Entonces, elecciones presidenciales. ¿Ya? Ahora vamos a conocer elecciones congresales. Elecciones congresales o también le decimos parlamentarias. Profesor, pregunta, ¿cuándo se hacen las elecciones congresales? ¿Cuándo tenemos? Cada 5 años. Al mismo tiempo, junto con las elecciones presidenciales. Las elecciones congresales se realizan cada 5 años, junto con las elecciones presidenciales. Pero, siempre hay un pero, ¿sí o no? Pero, profesor, hay un caso especial. Hay un caso especial donde eso no funciona. Se hacen separados. ¿Cuándo? Se hacen separados. ¿Cuándo? Cuando el Congreso se disuelve. Cuando el Congreso se disuelve, ¿cuándo tenemos elecciones congresales? Dentro de los 4 meses. Si el Congreso se disuelve, vamos a tener elecciones congresales antes de los 4 meses después de la disolución. Entonces, solamente ese es un caso especial, cuando el Congreso se disuelve. Si no se disuelve, se hacen al mismo tiempo los dos. ¿Ya? Pregunta, en las elecciones congresales, ¿qué cosa nombramos? ¿Qué cosa escogemos aquí? Escogemos 130 congresistas. En las elecciones congresales vamos a escoger a los 130 congresistas. Pregunta, ¿cómo se escoge a los congresistas? ¿Qué se hace? Ya, pero hay algo más. Hay algo más aquí. Se utiliza una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? La cifra repartidora. Para nombrar, para escoger a los congresistas, utilizamos una fórmula matemática. Esa fórmula se llama cifra repartidora. Pregunta, ¿cuántos congresistas tiene Ayacucho? 3. Nosotros solamente tenemos 3 representantes. ¿Ya? Para eso escogemos utilizando la cifra repartidora. No te olvides. ¿Ya? Profesor, ¿cuándo empiezan a trabajar ellos? ¿Cuándo empiezan? El 27 de julio. Ellos empiezan a trabajar, ellos empiezan su gobierno el 27 de julio. Oye, seguramente ya te has dado cuenta. 28 de julio, 27 de julio. La pregunta es, ¿por qué no empiezan juntos? ¿Por qué no empiezan juntos? ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer el presidente? Tiene que juramentar. ¿Y delante de quién juramenta? Delante del Congreso. ¿Por qué delante del Congreso? Porque el Congreso representa al pueblo. Entonces el presidente tiene que jurar. Y tiene que jurar delante del Congreso. Porque el Congreso representa al pueblo. Entonces el Congreso tiene que estar primero. El Congreso tiene que estar primero y después viene el presidente para juramentar. Por eso empiezan después. ¿Ya? Muy bien. Esto se llama elecciones congresales. Ahora vamos a conocer las elecciones regionales. Elecciones regionales. Profesor, ¿cuándo tenemos? ¿Cuándo tenemos elecciones regionales? Cada 4 años. Cada 4 años vamos a tener elecciones regionales. La pregunta es, ¿en cualquier fecha también? ¿Cuándo se hace? Antes del segundo domingo del mes de octubre. Entonces, no es en cualquier fecha, hay fechas específicas. Se hacen antes del segundo domingo del mes de octubre. Cada 4 años tenemos elecciones regionales. Ya está. Pregunta, en estas elecciones, ¿qué cosa escogemos? Al gobernador regional, al vicegobernador y a los consejeros regionales. Aquí escogemos 3 autoridades.
gobernador regional, vicegobernador y los consejeros regionales. Pregunta, ¿cómo se nombra al gobernador? ¿Qué se necesita? ¿Votos, sí o no? ¿Cuántos votos? 30. Para nombrar al gobernador se necesita 30% más 1 de los votos válidos. Para nombrar al gobernador necesito 30% más 1 de los votos válidos. Profesor, ¿y si nadie alcanza 30%? Pasamos a una segunda vuelta electoral. Si nadie alcanza el 30%, pasamos también a una segunda vuelta. Profesor, ¿con quién? Con los dos candidatos que han alcanzado las más altas votaciones. ¿Listo? Muy bien. Pregunta, ¿cuándo empieza su gobierno? ¿Cuándo empiezan a trabajar ellos? El 1 de enero. Ellos empiezan a trabajar, ellos empiezan a gobernar el 1 de enero. ¿Ya? Entonces, elecciones regionales. Ahora vamos a conocer las elecciones municipales. Las elecciones municipales, ¿cuándo se hacen? ¿Cuándo se realizan? Cada 4 años también, junto al mismo tiempo con las elecciones regionales. Las elecciones municipales se realizan al mismo tiempo con las elecciones regionales. ¿Listo? ¿Qué cosa escogemos aquí? Aquí escogemos alcaldes y regidores. Aquí escogemos al alcalde y a los regidores. ¿Qué necesito para ser alcalde? ¿Cómo se convierte en alcalde? ¿30% sí o no? No. El candidato con la más alta votación. El candidato con más votos se convierte en alcalde. Aunque sea por un voto, ¿eh? Aunque sea por un voto, se convierte en alcalde. Profesor, ¿y si hay empate? ¿Y si hay empate? Sorteo, moneda. Agarran una moneda, tiran, de verdad. Claro, ¿no has visto las noticias? ¿No te has dado cuenta? Agarran una moneda, tiran al aire y a la suerte. Así se hace el alcalde. ¿Ya? Para alcaldes no existe segunda vuelta. Aquí no existe segunda vuelta. La segunda vuelta solamente se aplica para gobernadores y presidente. Nada más. Los alcaldes no tienen segunda vuelta. Hasta por un voto puedes ganar. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ¿cuándo empieza su gobierno? 1 de enero. Ellos empiezan el 1 de enero también. ¿Ya? Elecciones municipales. Y por último vamos a conocer la revocatoria de autoridades. Revocatoria de autoridades. Pregunta, ¿qué clase de autoridades se puede revocar? ¿Qué clase de autoridades se puede revocar? Autoridades regionales y municipales. Solamente se puede revocar autoridades regionales y municipales. No se puede revocar presidentes. No se puede revocar congresistas. No. Solamente puede revocar autoridades regionales y municipales. Nada más. Pregunta, ¿por qué no puedo revocar a mi presidente? ¿Por qué no puedo revocar al presidente? ¿Por qué? ¿Por qué es presidente? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si cada rato sacan? Por ejemplo, oye, ¿te acuerdas lo que pasó en el Perú? Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Dina Boluarte. ¿Qué está pasando? Crisis política. No podemos vivir así. Por eso no se puede revocar presidentes. Presidentes no. Solamente revoca autoridades regionales y locales. Nada más. ¿Ya? Para no tener crisis, no podemos revocar presidentes. Eso no se hace. ¿Ya? Profesor, entonces solamente autoridades regionales y locales podemos revocar. Pregunta, ¿qué necesito para revocar? Firmas. Solamente necesitas firmas. ¿Cuántas firmas? 25% de firmas. Solamente necesitas firmas. Y vas a necesitar 25% de firmas. Profesor, quiero revocar a mi alcalde distrital.
25% de firmas del distrito. Quiero revocar a mi alcalde provincial, 25% de firmas de la provincia. Quiero revocar al gobernador regional, 25% de firmas de la región. Solamente necesitas firmas. ¿Listo? Pero, siempre hay un pero, ¿sí o no? Pero, profesor, hay un caso especial. Hay un caso especial donde esta fórmula no funciona. Hay un caso especial. ¿Cuál es ese caso especial? La Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Cuántas firmas necesito para revocar al alcalde de Lima? Necesitas 400,000 firmas. Si quieres revocar al alcalde de Lima, necesitas 400,000 firmas. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué no puedo aplicar 25%? Por la cantidad de población. ¿Cuánta población tiene Lima? Más o menos, ¿no? Más o menos. 10 millones. ¿Cuánto sería 25% de 10 millones? 2,5 millones. ¿Cuándo juntarías 2,5 millones? Nunca. Se terminan los 4 años. Entonces, como no puedes juntar 2,5 millones, solamente te piden 400,000. Eso solamente pasa en el caso de Lima. Todos los demás, 25%. ¿Ya? Muy bien. Pregunta, ¿y en qué momento lo revoco? ¿Cuando me da la gana? ¿En qué año de gobierno? Solamente lo puedes revocar en el segundo y en el tercer año de gobierno. Solamente lo puedes revocar en el segundo y en el tercer año de gobierno. No se puede revocar en el primer año. No se puede revocar en el último año. No. Solamente en el segundo y tercer año. La pregunta es, ¿por qué no lo puedo revocar en el primer año? ¿Por qué no lo puedo revocar en su primer año? Porque recién está empezando. Déjalo trabajar. Déjalo trabajar. Entonces no lo revoques en el primer año. ¿Por qué no lo puedo revocar en el último año? Ya te aguantaste 3 años. Aguántate un año más. ¿Qué te cuesta, sí o no? No, mentira. No se puede revocar en el último año porque es un gasto innecesario. Es un gasto innecesario. Oye, imagínate, por ejemplo, lo revocas en el último año. ¿Para qué? Para tener un nuevo alcalde, ¿sí o no? ¿Que va a durar cuánto? Meses, ni siquiera año. Meses. ¿Qué se hace en meses? Nada. Estás gastando en vano. Estás gastando por gusto. Entonces, por eso no se revoca ni en el primero ni en el último. Se revoca en el segundo y tercer año nada más. ¿Ya? ¿Cuántas veces lo puedo revocar? ¿Cuántas veces lo puedo revocar? Una sola vez. En los 4 años. En los 4 años solamente puedes revocarlo una sola vez. Si no funciona, se queda a los 4 años. Se queda a los 4 años. ¿Ya? Entonces solamente puedes revocarlo una sola vez en los 4 años. ¿Ya? Muy bien, eso se llama revocatoria de autoridades. ¿Ya? Oye, pregunta, ¿la revocatoria es un derecho? ¿Es un derecho, sí o no? ¿Qué tipo de derecho? ¿Derecho político? Es un derecho político de los ciudadanos. ¿Ya? Entonces ya conocemos los principales procesos electorales que tenemos en el Perú. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Dudas hasta aquí, por favor? ¿Consultas hasta aquí, por favor? Procesos electorales, partidos políticos, financiamiento político. ¿Vamos? En el Perú el voto es obligatorio ¿desde cuándo? Desde la mayoría de edad, 18 años. ¿Hasta cuándo? Hasta los 70 nomás. ¿No? Hasta los 70 años. En el Perú el voto es obligatorio desde los 18 hasta los 70 años. ¿Ya? Profesor, y después de los 70, voluntario, opcional. Si tú quieres, votas, si no quieres, no votas. ¿Ya? Muy. ¿Preguntas? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Preguntas, por favor? Muy bien. Entonces ahora pasamos a nuestro segundo tema. Organismos internacionales. Organismos internacionales. Profesor, ¿qué es?
¿Qué es un organismo internacional? ¿Qué es un organismo, chicos? Ya, es un conjunto, ¿no? Agrupación. ¿Conjunto de qué? Conjunto de dos o más estados. Claro, es el conjunto de dos o más estados que se unen, que se juntan, que se agrupan. Pregunta, ¿para qué? ¿Para qué se juntan los países? ¿Para qué se unen? Para diversos temas, para muchos temas. Pueden ser temas económicos, políticos, educativos, ambientales, culturales, sociales, comerciales, militares, también pueden ser. Entonces los países se juntan, los países se unen para diversos temas. ¿Ya? Hoy, profesor, y para eso necesitan un documento. ¿Cómo se llama ese documento? Para eso necesitan un documento. ¿Cómo se llama ese documento? Tratados internacionales. Entonces, los organismos internacionales nacen con un tratado. Los países firman un tratado. Profesor, ¿qué cosa es el tratado? El tratado es un acuerdo. Es un acuerdo entre dos o más estados. ¿Ya? El tratado internacional es el documento que le va a dar vida, que le va a dar origen a los organismos internacionales. Pregunta, ¿los tratados son normas jurídicas? ¿Tienen rango de ley? Son normas jurídicas, ¿ah? Que tienen rango de ley. ¿Ya? Entonces repetimos, organismos internacionales. Es el conjunto de dos o más estados que se unen, que se juntan, que se agrupan para diversos temas, para lo cual firman un tratado internacional. El tratado internacional es el documento que le va a dar vida, que le va a dar origen a estos organismos internacionales. ¿Ya? Vamos a conocer, ¿pregunta? Ahí. Vamos a conocer el principal organismo internacional que tenemos en el mundo. ¿Ya? Vamos a conocer a la ONU. ¿Qué significa ONU? O también le decimos Naciones Unidas nada más. ONU quiere decir Organización de las Naciones Unidas o Naciones Unidas nada más. ¿Ya? Profesor, ¿qué es la ONU? La ONU es un organismo internacional. Es un organismo internacional conformado. ¿Cuántos países lo conforman? Actualmente, 193. Actualmente la ONU está conformado por 193 países, 193 estados. Profesor, ¿cuándo nace la ONU? Exactamente el 24 de octubre. El 24 de octubre de 1945 nace la ONU. El 24 de octubre de 1945 nace la ONU. La pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde nace? En la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. 50 países. 50 países de todo el mundo se van a juntar, se van a reunir y van a firmar un documento. Pregunta, ¿con qué documento nace la ONU? ¿Con qué documento nace? La Carta de las Naciones, o también le decimos la Carta de San Francisco. La Carta de las Naciones Unidas o la Carta de San Francisco es el documento internacional que le va a dar vida, que le va a dar origen a la ONU, el 24 de octubre de 1945. ¿Listo? Oye, aquí un paréntesis. Paréntesis. ¿San Francisco, sí o no? Oye, seguramente tú sabes que en Estados Unidos hablan inglés. Profesor, si ellos hablan inglés, ¿por qué tienen ciudades en castellano? San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles, Colorado, Nevada, Texas, Arizona. ¿Por qué tienen ciudades en castellano? Si ellos hablan inglés, ¿ah? ¿Por qué, ah? ¿Por qué? ¿No te has dado cuenta? ¿Nunca? ¿Por qué tienen ciudades en castellano si su idioma es inglés? ¿Sabes por qué? Porque antes esas ciudades pertenecían a México. Eso era de México. Estados Unidos le quitó territorio a México.
Más de la mitad, más de la mitad. Además, antes de México, eso era virreinato de España todavía. Entonces eso era territorio español. Por eso tienen ciudades en castellano. ¿Ah? Muy bien. Entonces, la Carta de San Francisco es el documento que le va a dar vida a la ONU. ¿Ya? Profesor, ¿con qué objetivo? ¿Con qué finalidad nace la ONU? Mantener la paz y la seguridad internacional. La pregunta es, ¿por qué? Ah, profesor, no te olvides que la ONU nace en 1945, ¿sí o no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el mundo quiere vivir en paz, el mundo quiere vivir tranquilo, el mundo quiere vivir seguro. Por eso el objetivo de la ONU va a ser mantener la paz y la seguridad internacional. Esa es la principal función. El principal objetivo de la ONU es mantener la paz. Profesor, ¿y es el único? No, porque también ¿de qué se encarga? La ONU también se encarga de defender la democracia. A la ONU no le gustan las dictaduras. A la ONU no le gustan los golpes de Estado. No, 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 no. A la ONU le gusta la democracia. Que los pueblos vivan democráticamente. Que los pueblos escojan a sus representantes libremente. Eso le gusta. ¿Qué más hace la ONU? La ONU también se encarga del respeto de los tratados internacionales. Que se cumplan. Que se respeten los tratados. ¿Qué más hace la ONU? La ONU se encarga también de la solución pacífica de los conflictos. A la ONU no le gustan las guerras. A la ONU no le gustan las invasiones. A la ONU le gusta la paz, no te olvides. Entonces la solución pacífica de los conflictos. ¿Qué más hace la ONU? La defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos. Oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas qué documento? ¿Qué documento nos ha dado la ONU para proteger los derechos humanos? ¿Constitución? La Declaración Universal. Profesor, la ONU nos ha dado la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. En 1948 la ONU nos va a dar la Declaración Universal, entonces también protege los derechos humanos. ¿Qué más hace la ONU? Por ejemplo, combatir el terrorismo, ayudar a los países subdesarrollados. La ONU tiene varias funciones, pero la principal, no te olvides, mantener la paz, la seguridad internacional. ¿Ya? Muy bien. Pregunta. ¿Y dónde está la ONU? La ONU tiene dos sedes. Una sede americana y una sede europea. Claro, en América la sede lo encontramos en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Y en Europa, en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Entonces la ONU tiene dos sedes, una sede americana y una sede europea. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer estructura. Estructura de la ONU. Pregunta para ustedes. ¿Quién es la máxima autoridad? ¿El secretario o la asamblea? La asamblea. La máxima autoridad de la ONU es la Asamblea General. La Asamblea General es la máxima autoridad de la ONU. Pregunta, ¿quiénes lo conforman? Los 193 países. Entonces, cada país tiene su representante. Ellos van a conformar la Asamblea General. No te olvides, es la máxima autoridad. ¿Listo? Muy bien. Además, pregunta, ¿y quién dirige la ONU? ¿Y quién gobierna la ONU? El secretario general. El secretario general es la persona que dirige, es la persona que representa, es la persona que gobierna la ONU. Entonces tiene su secretario. Pregunta, ¿quién lo escoge? ¿Quién lo escoge? La asamblea. La Asamblea General escoge al secretario general. ¿Quién es el actual? ¿Quién es el actual? Es un portugués. Es un portugués llamado
Antonio Manuel de Oliveira Guterres. Antonio Manuel de Oliveira Guterres es el actual secretario general de la ONU. Profesor, pregunta, ¿alguna vez habremos tenido un peruano? Claro, hemos tenido un peruano. ¿De quién estamos hablando? Javier Pérez de Cuéllar. El peruano Javier Pérez de Cuéllar se convirtió en secretario general de la ONU desde 1982 hasta 1991. Entonces hemos tenido un peruano, ¿eh? Hemos tenido un peruano como secretario general de la ONU. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más encontramos? Encontramos también el Consejo de Seguridad. Oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que la ONU se encarga de mantener la paz, la seguridad internacional? Entonces, esto es tarea del Consejo. El Consejo de Seguridad se encarga de mantener la paz, la seguridad internacional. El Consejo. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿A quién utiliza? ¿A quién utiliza el Consejo? ¿Sabes a quién utiliza? A los famosos cascos azules. ¿Quiénes son los cascos azules? Los cascos azules son los soldados, el ejército de la ONU. Entonces la ONU tiene sus soldados, ¿eh? Tiene su ejército. Esos soldados se llaman cascos azules. Profesor, ¿quién lo dirige? El Consejo. Lo dirige el Consejo de Seguridad. Pregunta, ¿quiénes conforman el Consejo? ¿Quiénes lo conforman? 15 países. El Consejo de Seguridad solamente está conformado por 15 países. Profesor, estos 15 se dividen en dos. 5 son permanentes, nunca cambian. Y los otros 10 cambian de 5 en 5 cada 2 años. Entonces, repito, el Consejo de Seguridad está conformado por 15 países. 5 son permanentes y los otros 10 cambian de 5 en 5 cada 2 años. Pregunta, ¿quiénes son los permanentes? Estados Unidos, China, Francia, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Gran Bretaña son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ellos nunca cambian. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué son permanentes? ¿Por qué? ¿Porque son potencias? ¿Porque tienen plata? ¿Por qué? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Ganaron la Segunda Guerra Mundial. Ellos ganaron la Segunda Guerra. Entonces, por eso son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Además, otra cosa, estos 5 países tienen algo. ¿Qué cosa tienen? El derecho al veto. ¿Y qué cosa es el derecho al veto? El derecho al veto es un derecho especial. Es un derecho especial que solamente le pertenece a los 5 países. Profesor, ¿para qué? Para tomar decisiones en contra de la ONU. Estos señores pueden oponerse a la ONU, pueden estar en contra de la ONU. Oye, si uno de ellos no está de acuerdo, la ONU no hace nada. La ONU no mueve ni un dedo. Profesor, por ejemplo, oye, ¿te acuerdas que la principal función de la ONU es mantener la paz? Profesor, si su objetivo es la paz, ¿por qué sigue habiendo guerras? Por ejemplo, el caso de Ucrania. ¿Por qué la ONU no hace nada? Porque ahí está Rusia, pues. ¿Y sabes qué cosa tiene Rusia?